Buenos días, hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de organismos de protección de derechos humanos en Colombia. Mi grupo está conformado por Diego Cantillo, Ian Martínez, Stephanie Vergara, Fabián Díaz y mi persona Marianela Romo. Bueno, primero que todo empezaremos a explicar el derecho de petición. El derecho de petición se considera como la facultad que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades o entidades, ya sea por motivos de interés general o particular. En cuanto a sus características, tenemos que es subsidiario, inmediato, sencillo, específico y eficaz. Y los artículos de la Constitución en donde se encuentra es en el artículo 23, donde dice que este no precede cuando el afectado disponga de otro medio judicial como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un prejuicio irrespetuoso. En cuanto a los derechos protegidos, tenemos que se reglamenta por los derechos fundamentales de aplicación inmediata, derechos fundamentales por expresión de mandato constitucional, los derechos fundamentales innominados y los derechos fundamentales por conexidad. Bueno, la acción de tutela es una garantía constitucional que tiene toda persona para recurrir ante las autoridades judiciales, con el objeto de obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales de cada persona. Siguiente. En el artículo 86 de esta Constitución, vamos a tener que su decreto reglamentario en el artículo 42 dan procedencia también a la acción de tutela, aunque de forma excepcional. ¿Esto qué quiere decir? Que contra las acciones y omisiones ilegítimas de los particulares encargados de la prestación de un servicio público cuya conducta afecte gravemente y directamente el interés colectivo respecto de quien el accionante se encuentra en situación de subordinación o indefensión. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener que una garantía constitucional que tiene cada persona para recurrir ante las autoridades judiciales, con el objeto de obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Siguiente. Bueno, aquí vamos a tener el decreto extraordinario de 1991, el cual trata el reglamento para el ejercicio de la acción de tutela. Esto se refiere que advierte ante la acción de cada tutela procede contra actos de carácter particular y personal de cada persona, pues las autoridades deben disponer de un orden y de hacer cumplir las leyes. Siguiente. Bueno, ¿ante quién puede poner una acción de tutela? La persona afectada en forma directa o mediante un abogado. Esto lo vamos a presentar ante los jueces o tribunales de cada jurisdicción en el lugar donde vamos a tener la violación de la amenaza. ¿Qué derechos los protegen? Los derechos fundamentales. Y los términos a resolver aquí es un plazo inferior a los 10 días de la resolución del fallo de tutela. Siguiente. Continuando con el habeas corpus, tenemos que es un decreto fundamental y a la vez una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta esta se promulgue ilegalmente. Siguiente, por favor. En cuanto a sus características, tenemos que es una garantía especial para la protección de los derechos fundamentales. Se trata de un proceso especial y preferente. Es un proceso preventivo, ya que no hace falta llegar a un juicio, sino que llega a una comparecencia previa
Es un proceso reparador en cuanto a que el juez observe la ilegalidad de la detención, se podrá dar de inmediato la libertad. El procedimiento es sencillo y ágil y por último se trata de una comparecencia verbal sin necesidad de un abogado ni de un procurador. Siguiente. El habeas corpus está en el artículo 30 de la Constitución, dado por la Ley 1095 del 2006, por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución, dando el habeas corpus como un derecho fundamental. El habeas corpus, como característica principal, por excelencia, protege el derecho a la libertad, por lo cual un individuo que se considere injusta o ilegalmente privado de su libertad acude ante un juez de la República. Los procedimientos para que se dé el habeas corpus tenemos que puede ser interpuesto tanto por la persona que se encuentra detenida como por los familiares de esta. La ley también contempla que el defensor del pueblo puede interponerlo cuando lo considere necesario y este se puede invocar ante cualquier autoridad judicial competente. El habeas corpus, para que este sea resuelto, tiene un término de 36 horas. A lo estipulado en la Constitución o las leyes. Por parte de la característica, conocemos que tiene una legitimidad en el artículo 84, donde se denomina acción popular que puede ser interpuesta por cualquier persona. Tiene una competencia en el artículo 85, que nos habla sobre la exclusiva que recae en el Poder Judicial. Y tiene un plazo en el artículo 87, que para interponer la demanda prescribe a los 5 años contados desde el día siguiente de la publicación de la norma. El artículo donde se encuentra plasmado es en el artículo 9, donde la procedencia de las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. ¿Qué derechos protege este artículo? Nos habla sobre que las acciones populares buscan proteger los derechos e intereses constitucionales en cuanto se relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia y otros similares a la naturaleza que define por el ser legislador. ¿Quiénes podrán ejercer las acciones populares? Toda persona natural o jurídica, organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares o índole similar. También pueden hacerlos entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos no se haya organizado en su acción u omisión. También lo puede hacer un procurador general de la nación, los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de estos derechos e intereses. La acción popular es dirigida contra el particular, persona natural o jurídica o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considera una amenaza, que haya violado el derecho e intereses colectivos. En caso de que existiera vulneración o amenaza, se desconozcan los responsables y se corresponderá al juez de la determinación. Tiene unos términos y requisitos. Principalmente tenemos la indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado. Por otra parte, tenemos la indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición. Tenemos la enunciación de las pretensiones. Tenemos la indicación de la persona natural o jurídica o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuese posible. También están las pruebas que pretenda hacer valer las direcciones para notificaciones y nombre de la identificación quien ejerce la acción.
Conocemos que para la notificación y traslado para contestar estas acciones populares debe entenderse que los 10 días del traslado que fija el artículo 22 de la ley 472 de 1998 debe contarse una vez hayan transcurrido los 25 días que dispone el artículo 199 de la ley 1437 de 2011.